¿Ya? De modo que se venga corriendo, ¿no? No. Vamos a empezar. El mensaje de hoy se llama, fíjese bien, no hay recompensa sin esfuerzo. No hay recompensa sin esfuerzo. ¿Cuántos queremos ser recompensados por el Señor? ¿Cuánto nos gustaría que el Señor nos dé algo a nuestra vida, nos añada algo a nuestra vida o nos quite? Muchas de las ocasiones siempre esperamos que Dios nos dé, pero también esperemos que Dios nos quite, ¿cierto o no? Porque batallamos pues con cosas de nosotros y es necesario que Dios nos quite, pero Él no nos va a quitar si no nos esforzamos. ¿Qué le parece? Y Él nos va a añadir si tú y yo nos esforzamos, por supuesto. Mire, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 1. El Señor quiere que usted y yo, entendiendo el título del mensaje de que no hay recompensa sin esfuerzo, quiere llevarnos a una manera de pensar en lo eterno. O sea, si Él nos va a quitar algo, es para llevarnos a lo eterno. Si Él nos va a añadir algo, es porque también nos quiere dar algo en lo eterno. ¿Cuánto lo comprenden? Más que sea algo terrenal, más que sea algo físico, todo lo que el Señor nos quiere quitar o añadir tiene que ver con algo eterno. ¿Ok? Que nuestra mirada siempre esté puesta en lo eterno para poder alcanzar, poder conquistar todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestra vida, con un esfuerzo basado en lo que Él quiere hacer en nosotros. Mire, Josué 1, capítulo 1, verso 1. Léalo conmigo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Bueno, esta parte ya la habíamos entendido hace 15 días, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que primero hay que ser servidor para llegar a ser siervos. Moisés era siervo ¿de quién? De Jehová, ¿verdad? Y Josué era servidor de Moisés, del pueblo, porque Moisés era el líder que andaba con el pueblo. Entonces, primero hay que servirnos unos a otros, y con el tiempo el Señor los va a poner como siervos. ¿Cuánto lo compran? ¿Cuánto tiempo pasa? No sé cuánto tiempo. Tiempo es el Señor. ¿Sí o no? El tiempo del Padre, miren, nomás, si ustedes quieren sacar cuentas, se va a cansar, hombre. Mejor no la saquen. Porque pues el pueblo duró 40 años nomás ahí en el desierto. Y Josué seguía siendo servidor. ¿Cierto o no? Iba a las luchas y a las batallas como un servidor. ¿Sí lo comprende? Ahora pues añádale el más tiempo. Pues. ¿Cuándo dejó de ser servidor? Cuando Jehová le habla a Moisés y le dijo, ya ves Moisés, tráete también ¿cómo se llama? El pastor no hace que se lo sueños allá y que lo deje. Como le pegaste a la roca, una zapatera aquí, mejor tráete. Vente con él. Entonces, verso 2. Bien. Muere Moisés, siervo de Jehová, y queda como servidor Josué. Pero también dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y luego ¿qué dice? Ahora pues, levántate y pasa tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos. Le comentaba que Jordán habla del arrepentimiento. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Porque era ahí donde bautizaba ¿quién? Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Y Juan, el mensaje de él era arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, verso 3. Yo
entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta. Ahora bien, mire, cuando en el verso 2 Jehová le dice a Josué, levántate, está diciendo, no siempre te vas a quedar como servidor. No siempre tu posición tiene que ser un servidor, sino tienes que llegar a ser un siervo. Es tiempo de que te levantes a ser un siervo. Pero él reconoce, Josué, que necesitas ir al arrepentimiento. Una vez que vayamos tú y yo al arrepentimiento, entonces todo lo que pisare la planta de nuestro pie, Él nos dará. ¿Sí lo comprenden? Verso 4. Desde el desierto y el Líbano hasta ir al río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5. ¿Qué dice? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni me desampararé. ¿Cuántos quieren a Dios en su vida? ¿Cuántos quieren decir, sabes qué, Dios? Mira, como ¿qué dice Moisés? Señor, yo no voy para allá si tú no vas. No me saques de aquí si tú no vas. ¿Cuántos quieren tener esa manera de ver las cosas del Eterno? Así le dijo Jehová a Josué, como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Entonces todos queremos que Dios venga y esté con nosotros. Y no solamente eso, sino que no nos deje ni tampoco nos desampare. Pero para que Dios esté con nosotros, el verso 6 es muy claro. Para que Dios no te deje y no te desampare, el verso 6 lo tienes que entender. El verso 6 solamente lo tienes que llevar a práctica para que eso se cumpla en tu vida. Verso 6. Mire cómo empieza. Esfuerza. Y sé. Esfuerza, dice que. Ahora, quiero entrar un poquito aquí, a ver si me alcanza el tiempo. Hemos aprendido que Dios quiere que le entendamos y le conozcamos, ¿cierto o no? Mire, Jeremías 9, verso 23. Jeremías 9, verso 23. Léalo conmigo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio, ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero Jehová está pidiendo que tú y yo seamos esforzados y ¿qué? Y valientes, ¿verdad? Verso 24. ¿En qué debemos de alabarnos? Mas alabes en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas dice Jehová. Entonces, el Padre siempre nos va a pedir esfuerzo y valentía. ¿Esfuerzo para qué? ¿Y valentía para qué? Esa es la pregunta, ¿cierto o no? Porque por un lado me dice que no me debo de alabar si soy valiente, pero tampoco me debo de alabar si soy rico, tampoco me debo de alabar en mi sabiduría. Ahora, el esfuerzo que el Padre nos pide es un esfuerzo en que tú y yo necesitamos todos los días de nuestra vida en reconocer que estamos y debemos ir a un arrepentimiento porque estamos en pecado. En eso debemos de esforzarnos, en eso debemos de tener valentía, porque para poder reconocer algo se requiere valentía, ¿cierto o no? ¿Cuántos batallan en reconocer cosas? Ay, Señor bendito, ayúdanos, Padre Celestial, a misericordia con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Batallamos realmente para reconocer. ¿Por qué creen que batallamos? Por nuestra propia sabiduría, nuestra propia opinión, nuestra soberbia. No nos impide reconocer cosas. ¿Ok? Entonces, Josué 1:6
esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Mire, ese esfuerzo y esa valentía que tú necesitas en tu vida es por algo que Dios depositó en ti, y eso se llama una heredad. ¿Una qué? Heredad. La heredad en la Biblia es un sinónimo de la promesa. Porque le recuerdo, a Abraham se le dio una promesa, y la promesa que se le dio a Abraham le dijo: ¿sabes qué? Tu tierra, o tu familia, o tu descendencia, o tu heredad, y aquí se va a levantar el reino de Dios se va a establecer aquí en la tierra. ¿Cuánto lo comprenden? Pero más adelante resulta que el pueblo, pues en el Antiguo Testamento, venía en su proceso, así como muchas personas, solamente oyendo la ley, pero no haciéndola. Y entonces el pueblo, como solamente le estaba escuchando lo que Dios quiere hacer en mí, lo que Dios me quiere dar, lo que Dios me quiere quitar, lo que Dios quiere por el proceso de mi vida, todas esas cosas que tú y yo escuchamos cada domingo en cada semana. Pero el asunto es no solamente escuchar, sino el asunto es hacer. Porque si Dios, mire, si hay algo que Dios no entiende de nosotros, y yo creo que sí lo entiende, pero hay algo que Él no puede concebir en nosotros, es como una vez siendo enseñados, no lo hacemos. ¿Sí lo comprende? Porque mire, ¿cuántos queremos que Dios esté con nosotros? Para eso se requiere ser esforzado y valiente, ¿verdad? Entonces Él nos enseña algo que tú y yo estamos batallando. Te da la enseñanza completa y clara. Aquí está. Ya te di algo. Ya te entregué algo. Que no es como yo lo esperaba, eso es otra cosa. Pero Él me entregó algo. ¿Qué me dio? Una enseñanza. Esa enseñanza me tiene que ayudar a sacar o quitar todo lo que yo estoy batallando que no quiero en mi vida. Pero hay algo que no consigo. Dice, ¿cómo es posible que yo dándole a José una enseñanza no la lleve a cabo? Y me está pidiendo todos los días en oración que le quite eso. Pero ya le di la enseñanza. ¿Hola? ¿Sí lo comprende? O sea, ya le enseñé y él me pide: Señor, quítame eso, que soy muy mentiroso. Y no se me va la mentira, Señor. Y yo estoy harto de tanto echar mentiras. Quítame la mentira. Y yo dice: mira, te voy a enseñar algo sobre la mentira. ¿Cómo proviene? ¿De dónde viene? Ok, ya la entiendo. Y mañana tengo una oportunidad. Saca esa mentira. Y el Señor dice: pues que no habéis entendido. Y eso es algo que Él dice. Aún sabiendo que somos carne. Ahora, Dios nos pide, el Padre siempre nos va a pedir que el esfuerzo y la valentía que van de la mano, para que Él no se aleje o siempre esté con nosotros, Él nos pide que tú y yo tengamos la mirada siempre en la heredad. ¿Dónde? En la heredad. Porque mire, tú repartirás a este pueblo por heredad. ¿Qué dijimos que era heredad? La promesa. A Abraham se le dio una promesa. Hebreos 6, 13, 14 y 15. Hebreos 6, 13, 14 y 15. Por cuanto Dios hizo que la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por quién? Por sí mismo. ¿Qué más dice 14? Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahí está la promesa, ahí está la heredad. ¿Ok? Siguiente verso. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó? Mire, Abraham, Moisés, tuvieron que hacer el esfuerzo que tú y yo estamos haciendo.
Primero tuvieron que ser siervos para llegar a ser, servidores para llegar a ser siervos. Cada uno de ellos pasó el mismo proceso que todos pasamos. Que batallaron con su carne así como tú y yo estamos batallando. El asunto es que ellos se esforzaron y fueron valientes. A tal grado de alcanzar la promesa. ¿Con qué? Con paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paz con ciencia. La ciencia es el conocimiento de las cosas. Por eso te decía, el Señor nos entrega un conocimiento, una enseñanza a nuestra vida para aplicarla en nosotros. Y se van a ir cosas. Y nos van a añadir cosas. Te multiplicaré, te voy a dar, pero también te voy a quitar. ¿No fue Abraham el que le dijo, deja tu tierra y a tu parentela? ¿No le quitó? ¿Y qué le llenó? ¿Qué le puso? ¿Qué le dio? Una heredad. ¿Cierto o no? El asunto es que a veces nosotros no queremos dejar eso pues, en nuestra vida, porque nos está quitando mi esencia. Dios me quiere quitar tal y como soy. Soy así, y así nací, y así me voy a morir. Espérate, aquí hombre, no te vuelvas tan dramático. ¿Ya? Dios lo único que quiere es que tú y yo reconozcamos y veamos la verdadera vida. Ese es el plan de Dios con nosotros. Pero se requiere esfuerzo y valentía. ¿Ok? Mire, ¿qué es la promesa? Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es? La vida eterna. Esa es la promesa que Él nos da. La vida eterna. Entonces, si Él nos está pidiendo a todos nosotros esfuerzo y valentía, ¿a dónde nos quiere llevar? A la vida eterna. Para allá nos quiere llevar. Para allá nos quiere guiar, pues. Porque Moisés tenía, fíjese bien, que esforzarse y ser valiente ante el pueblo. Porque el pueblo solamente estaba acostumbrado por leyes. ¿Por qué? Leyes. Y para poder entrar a la tierra prometida o a la vida eterna, necesitaba pasar ¿qué? El Jordán. ¿Quién predicaba en el Jordán? ¿Quién enseñaba? Juan, no se le olvide eso. ¿Okay? Fíjese cómo tiene una relación estas cosas del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Josué tenía una vida con esfuerzo y valentía para cambiar, fíjese bien, las leyes que gobiernan nuestra carne. Josué tenía un esfuerzo y valentía para cambiar las leyes que gobiernan nuestra carne. Imagínense esto, pónganlo en su mente. ¿Sabes qué, Josué? Le dice Moisés, el Señor me está diciendo que te va a decir ahorita a pelear allá a Gabaón. ¿Cómo? Sí, llévate tantos de su pueblo y llegabas a ir a pelear. ¿Y tú, Moisés, qué vas a hacer? Yo aquí, sentadito en las piedras. Y nomás voy a tener las manos levantadas, ustedes van a estar peleando. Qué suave tú, ¿no, Moisés? ¿Verdad? Tú nomás sentadito y a nosotros nos mandas a la guerra. ¿Qué? Es lo que la orden que dio el Señor. ¿Qué hacemos? Imagínense, Josué, refutando con ideas propias la palabra del Señor. Porque a veces nos comportamos así. Ay, sí, basta. ¿Cómo que Dios no diga? ¿Cómo que Dios? ¿Qué es eso? Yo voy a hacer lo que Dios quiere, como Dios quiere. Y en el camino ahí Dios me va a ir guiando a ver cómo le hacemos. Pero de que salgo, salgo. Bueno. Y luego dice Josué, ¿y aquí te sacamos? Sí, ¿qué más? Déjame a dos. Porque si se me cansan los brazos, que me los detengan. Porque se me caigan los brazos, Josué, vas a perder. No voy a perder bien, yo voy a salir a pelear. Pero te los voy a dejar por si los ocupas. Y en la pelea, en eso que voltea Josué, y ve a Moisés cansado, así con los brazos. Y le dice, ¡hey! Moisés, levántala, vamos perdiendo.
¿A poco no escuchó esa historia usted? Así pasa en nuestra vida, mi hermano. Así sucede en nuestra vida. Llega un momento en que tú y yo necesitamos entender que tenemos que esforzarnos y ser valientes para cambiar leyes que gobiernan nuestra carne. Enseñanza que viene a nuestra vida para que cambie nuestros comportamientos, nuestras actitudes, porque estamos gobernados. 43 años gobernados por la carne. No sé cuántos tengas tú. Costumbres, ideas, gobernados por la carne que no me permiten cruzar el Jordán. El Jordán es la extensión que te va a llevar al reino del arrepentimiento. Porque, ¿para qué la ley? Romanos 3:20. Romanos 3:20. Lean conmigo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué es la ley? Para conocer el pecado. Pues bueno, ya conocí que no debo de mentir. Es uno de los mandamientos de la ley. Pero sigo mintiendo. ¿Qué está pasando ahí, pastor? Es que no ha sido el Jordán. No ha sido el arrepentimiento. Yo me acuerdo que hace mucho usted oró por mí y me llevó ahí al Jordán y me arrepentí. Y luego, pues sigo mintiendo. Entonces necesitas practicarlo. ¿Qué tengo que practicar? Lo que se te enseña. Porque ya cruzaste el Jordán. Viene el arrepentimiento y practícalo. Sujétate tú mismo. Esfuérzate tú mismo. El esfuerzo de Josué y la valentía no le echaba la culpa al otro, ni a Moisés le decía: por tu culpa perdemos tantas batallas. Por tu culpa, Moisés, mira lo que hace en el desierto comiendo codorniz hasta que nos salieron por las narices. Por tu culpa, Moisés. No, yo nunca miré a Josué echándole la culpa a Moisés en nada. Ni Moisés echándole la culpa a Faraón en nada. ¿Sí lo ve usted? ¿Verdad que no? Nomás decían: allá me tenían en tiempo pasado. Así. Ahora el Padre me quiere tener de esta manera. Cuando dentro de mí yo encuentro esa valentía y ese esfuerzo, dentro de mí está. Dentro de mí se tiene que desarrollar. Entonces, Josué 1:7, y le vuelve a decir: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Ok? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando. ¿Cuál es el mandato? Esfuerzo y valentía. Josué 1:9. Josué 1:9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿No le había dicho eso en el verso 5? Pero del 5 al 9 hay cosas que el Padre las repitió varias veces, pero las dijo: esfuerzo, valentía. Esfuerzo, valentía. Porque hay un pueblo que está habitando solamente en la ley. Y la ley nos da el conocimiento del pecado. Ahora, la ley está en esta parte, Antiguo Testamento. Llega Jesús al Nuevo Testamento a cumplir la ley. Pero antes de cumplirla, tuvo que ser bautizado. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Juan el Bautista, mi hermano,
En un sentido parabólico es el puente que une la ley con la vida eterna. La ley me tiene que llevar al conocimiento del pecado, pero yo necesito el arrepentimiento para entrar a la promesa o a la vida eterna. ¿Cuántos están aquí? Si nosotros no vamos al arrepentimiento, vamos a tener un conocimiento a la ley. ¿Sí? Hasta ahí vamos a estar. Pero no crean que por tener conocimiento de la ley tengo que entrar a la vida eterna. Porque mire, ¿cuántas personas en el Antiguo Testamento que anduvieron con Moisés fallecieron por no cumplir la ley? Un montón. No hay número, pero sí hay registro de que fallecieron por no tener un cumplimiento de la ley. Entonces, cuando tú la cumplas, harás prosperar tu ¿qué? Tu camino, tu vida. Tu vida va a crecer, se va a desarrollar cuando tú cumplas, cuando tú te esfuerces, cuando tú tengas una valentía dentro de ti mismo, no con el que está al lado ni con el que está atrás, contigo mismo, porque llega Jesús al Nuevo Testamento. Llega Jesús, el Hijo de Dios, hace más de 2000 años y nos dice: miren, muchachos, y rápido nos aprendemos los versos que más nos convienen, ¿no? Porque por gracia soy salvo, y hago la oración y ya soy salvo, pero la palabra también me dice que delante de Dios no debe haber pecado, pero soy salvo y me voy a salvar lleno de pecado. Pero si Jesús ya pagó en la cruz por mí y me voy a salvar lleno de pecado. Oye, entonces ¿para qué murió Jesús? Por perdón de tus pecados, sí. Lo reconoces, te arrepientes, te apartas, o solamente sabes que está ahí y no haces nada. Porque los que están en la ley y sin ley, así están, ¿cierto o no? Mire, por ejemplo, hay un mandamiento que nadie de aquí podemos hacer: no matarás. ¿Ah? Ese pues nadie lo ha hecho. Hay mucha gente que no lo hace. Lo cumple, pero no por eso significa que tenga el reino salvado. ¿Cierto o no? Hay un mandamiento que también muchos lo hacemos: no dirás falso testimonio. No lo cumplimos, no lo hacemos, y ahí está. Se requiere de esfuerzo y valentía tanto para el uno como para el otro. Porque Jesús llega, fíjese bien, hace más de 2000 años y encuentra esto. Lucas 16, verso 14. Y oían también estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos. Que eran como ávaros. Y oían también estas cosas los fariseos, que eran ¿qué? Ávaros. ¿Y qué pasa? ¿De quién? Jesús. De la enseñanza que estaba dando. O sea que Jesús no vino a morir en la cruz para que yo fuera prosperado, porque Josué dice: sí, pero no la prosperidad que tú tienes terrenal. La prosperidad que Jesús quiere darnos es en una visión eterna, buscar la eterna. Porque mejor es la plata, mejor es la sabiduría que la plata y el oro refinado, ¿cierto o no? Y más que las piedras preciosas, es mucho mejor la sabiduría. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Mire, la avaricia es el afán por acumular más riquezas. Esa es la avaricia. Usted y yo podemos tener riquezas con una perspectiva eterna, saber ministrarla con una perspectiva eterna. Por supuesto que Dios la quiere dar en su tiempo, pero con una perspectiva
acumulando y acumulando. ¿Ok? Verso 15. Siguiente verso. Entonces les dijo, ¿qué le dijo? Vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios, ¿qué es? Entonces, nosotros en nuestro estado terrenal tenemos a los hombres por alto, les ponemos un precio alto, de eso está hablando a los fariseos. Cuando nosotros ponemos a un religioso, a un líder o a alguien en un liderazgo, le ponemos por un lugar alto, agradando siempre a los hombres, pero no buscando las moradas eternas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a alguien que ya es famoso en las redes sociales, le ponemos en un lugar alto y queremos aprender de esa persona, pero en realidad no tiene nada que ver con las cosas del eterno. De eso está hablando. Los fariseos tenían, fíjense bien, a los religiosos en su tiempo por un lugar alto, un precio alto. Y cuando una enseñanza va a dirigir a un hombre en las cosas terrenales que están buscando siempre ponerlo en un lugar alto, se quita la mirada en lo eterno. Cuando alguien viene y nos enseña, Dios te va a dar aquí, te va a dar allá, lo único que está haciendo es dividiendo tu mirada en las cosas eternas, porque te está poniendo la cosa en la mirada de lo terrenal. ¿Sí lo comprende? Pero si el Padre te está enseñando hoy en esta mañana que tu mirada debe estar en las cosas eternas, es para que podamos cambiar los valores que tenemos, que son mucho más importantes lo eterno que lo terrenal. Entonces, lo único que hace, fíjese bien, cuando alguien nos enseña cosas terrenales, es alimentar una avaricia, una codicia por las cosas terrenales. Hay gente que no tiene otro tema más que hablar de dinero. Hay gente que no tiene otro tema más que hablar de negocio. Puedes sentarte a escuchar por horas y horas de lo mismo y de lo mismo. Tiene una visión de las cosas eternas. Siempre está hablando de las cosas terrenales. Mas Dios, dice el verso, conoce. ¿Qué conoce? Los corazones. Y aquí tú y yo podemos decir, no, pastor, yo ando al 100 ahí con el Señor, no se lo puedo. Dios conoce, ¿qué conoce? Dios sabe con qué intención hacemos las cosas. Dios sabe en nuestro corazón por qué estamos haciendo las cosas. Abominación es algo demoníaco, mi amado. Algo que está junto a otro espíritu. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hay un espíritu que los mueve a eso, a estar siempre pensando en las cosas terrenales, en acumulación de más cosas, en codicia de otras cosas. Verso 16. Léalo conmigo, pero léalo fuerte. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿A quién se le dio la ley? A Moisés. ¿Verdad? Moisés sube al monte y recibe la ley. Baja Moisés, se lo lleva el Señor con ti bastón para que no nos pegue, ¿no? Y se la entrega a Josué. Ahí está. Están las piedras ahora, cosas parecen piedras. Cárgalas. Y las trae Josué. Y Josué se la lleva al pueblo. Y dice, esto es lo que el Señor nos manda. Esto es lo que Dios pide de nosotros. Que conozcamos lo que es pecado, porque para eso es la ley. ¿Se acuerdan? Romanos 3:20. Pero resulta que en la ley, Antiguo Testamento que tú y yo conocemos, también están los profetas. Pregunta, ¿era Juan un profeta?
A ver, allá atrás. ¿Era Juan el profeta? Sí. Sí, por supuesto que era un profeta. En él moraba el espíritu de Elías. ¿Cierto o no? Entonces, Juan dice, la ley y los profetas verá hasta Juan. Miren, la versión antigua dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Fueron. No en tiempo pasado, sino de ir. ¿A dónde fueron? Es como tú dices, ¿dónde está Maggi? ¿Dónde está? Fue por un... ¿Qué pasó? Lo mandó. ¿Se me comprende? Fueron, luego ir. La ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Por qué hasta Juan? Porque Juan era el puente. Juan predicaba del arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿y los fariseos por qué no miraban a Juan como un profeta? Si hay algo que tiene el pueblo judío es que honra a quién. ¿Y por qué a Juan no? Si también era profeta. Le tenían cierto respeto, mas no se le honraba como se les honra a los profetas. ¿Cierto o no? Entonces, Jesús está hablándole a esos fariseos. Un fariseo es el que vive solamente a la letra, hay conocimiento de la ley. O sea, un fariseo dice, mira, tú estás pecando porque estás mintiendo. Ok. Yo reconozco mi pecado. Pero el fariseo es ladrón. Y también es pecado. Lo que pasa es que para él no es pecado el robar. O sea, para el fariseo solamente es pecado cuando se peca de manera diferente, pero no igual a él. Hola. ¿Has conocido a alguien así? Que a veces pone la mirada en los hombres y ve que está pecando, pero no se da cuenta de los pecados que él tiene. Escucho como un grillito ahí, como que es solo. Eso es religiosidad, ¿no? Y la religiosidad nos separa de Dios. Cuando tú pecas de manera diferente a otro, no creas que es agradable a Dios. Para Dios sigue siendo pecado. ¿Sí? Para Dios sigue siendo pecado. Los fariseos siempre vivían en la ley de los profetas. En el verso 15, Jesús está diciendo, vosotros sois de los que dice ¿qué? Regrésate al verso 15. Vosotros sois de los que dice ¿qué? Os justificáis delante de quién. Entonces, ¿saben por qué se justificaban los fariseos delante de los hombres de Dios mismos? Porque eran de los que dicen y no hacen. Son de los que dicen y no hacen. Cuando alguien se justifica a sí mismo, es de las personas que dicen pero no hace. ¿Y qué crees que se levanta? Toda clase de justificación delante de Dios. Quiere decir que solamente eran de los que oían, pero no hacían. Por eso Dios no concibe cómo es que batallamos con la clase de pecado, dándonos la enseñanza. Si primero nos enseñas para hacerla y dejar de pecar, y dejar de batallar, aún sabiendo que somos carne, porque Él sabiendo que aunque somos carne, sabe que batallamos y nos entrega una enseñanza para dejar de batallar. El asunto es que nos encanta batallar. Ya no es usted, pero a mí yo me cansé de batallar. Por eso estoy buscando cada día en mi vida que cuando Él me enseña algo, tengo que llevarlo a práctica. Tengo
esforzar, tengo que sacar valentía. Si tú y yo permanecemos en el oír solamente y en el no hacer, nos vamos a empezar a justificar. Y vamos a levantar cualquier clase de excusa. Por esto, por aquí, por allá, por lo otro. Porque no estamos haciendo. ¿Cuánto lo comprenden? Cuando el Padre nos enseña y nos lleva, fíjese bien, a que nosotros desarrollemos un esfuerzo para sacar una valentía en nosotros, es porque el Padre nos quiere sacar del engaño. Si tú y yo al momento de recibir la enseñanza solamente estamos aquí oyendo y después de aquí salimos y no la hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cierto? No nos hemos dado cuenta en el ayuno. ¿Cuánta falta nos hacía? ¿Verdad? La carne es muy engañosa, ¿sí o no? Mire, yo casi no como pastas y luego de pasar tengo ganas de una pastita, de un ramen. Casi no las como porque no son de mi agrado, pues. Pero como la carne es engañosa y saben que estamos en este proceso, pues hasta lo que no comes te antoja. ¿Sí o no? Hasta lo que no comes se te antoja. ¿Por qué? Porque así es. Entonces, muchos oyen, pero no ponen en práctica lo que oyen. Si tú y yo no ponemos en práctica, no vamos a poder ser justificados, no vamos a justificar a nosotros mismos. Cuando alguien se justifica a sí mismo, pone sus propios mandamientos. ¿Sus propios qué? Mandamientos. Desde una excusa, por muy pequeña que sea, salen las justificaciones. Y salen un chorro de justificaciones. Estoy bien cansado, tengo sueño, no tengo ganas, me hicieron aquí, me hicieron allá, me siento así, me siento así. Son puras justificaciones y excusas. Verso 16. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Entonces, cada uno de nosotros debemos de sacar fuerza para hacer todo lo que el Padre nos enseña. De esa manera vamos a ser justificados delante de Él. Romanos 10:3. Romanos 10:3. Léelo conmigo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer relación propia, no se han sujetado a la justicia. Entonces, cada vez que nosotros le permitimos al engaño estar en nuestra mente, nosotros mismos nos justificamos delante de Dios y sacamos nuestra propia justicia. Y no queremos ser justificados por Él. Y nos estamos autoengañando nosotros. Cuando ignoramos los mandamientos de Dios, ponemos nuestros propios mandamientos. Al final de cuentas, miren, no se está sujeto a la ley de Dios. No va a cumplir lo que una vez el Padre le enseñó. La ley y los profetas fueron hasta Juan, Lucas 16:16. El Señor, usted sabe que Él es el mejor maestro de maestros, ¿cierto o no? Con ejemplos nos ha dado muchos. Nomás con la creación. Ahí tenemos un claro ejemplo. No podemos decir que Dios no nos ha hablado. No tenemos una justificación para decir, Dios a mí no me habla. Nomás con la pura creación ya nos está hablando. Nomás con el desarrollo de las cosas Dios nos está hablando. Que podamos poner nosotros nuestros propios mandamientos, eso ya es otra cosa. Eso ya es nuestra propia opinión, nuestra justificación. Como buen entrenador, como buen maestro, el Señor siempre nos va a empujar hacia adelante. ¿Hacia dónde?
Ejemplo lo acabamos de ver ahorita con Josué. Le dijo, ya es tiempo de que te levantes, Josué. Ya no te puedes quedar como servidor. Ahora vas a ser siervo. Cuando pasas a ser siervo, vas hacia adelante. Por eso se fueron hacia adelante hasta Juan. Nos entrega la ley, nos da la profecía, pero para que vayamos, no para quedarnos donde mismo. ¿Sí? Si conoces la ley, si conoces lo que estás batallando, si conoces el pecado que no te deja, pues ahí está la ley. Una vez que lo conoces, viene la enseñanza y es para que vayas, no para que te quedes ahí. Muchos de nosotros hemos mirado a la creación, al maestro, cómo hizo las cosas, cómo las formó. Y no solamente eso, hace poco estábamos, todavía seguimos meditando Hebreos 12. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y que Pablo lo expone como un entrenador que corre. ¿Sí se acuerdan? De que hay una carrera. Pero la carrera, ¿cómo se tiene que correr? ¿Con peso o sin peso? Sin peso, ¿no? Entonces, Él mismo nos entrena para que tú y yo día tras día vayamos a un mayor rendimiento, a una mayor elevación espiritual. No puede haber resultados, mi hermano, si no haces nada. No va a haber resultados si tú no haces nada. Los resultados se van a dar cuando tú y yo hagamos, no cuando tú y yo solamente oigamos. Pastor, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero falta un elemento también. La palabra de Dios se tiene que entender. Y el entendimiento viene a nuestra vida cuando la aplicamos. Entonces se añade fe. ¿Cuánto lo comprenden? Si tú lo aplicas, lo que Dios te está dando, lo que Dios te está entregando en tu meditación, en tu tiempo de intimidad, en la enseñanza, en lo que tú vas aprendiendo, mira, Dios te va a ir añadiendo más. Vas a llegar a un crecimiento. Por eso dice, tienen que esforzarse, tienen que seguir adelante, tiene que haber un crecimiento. Si no, mi amado, si Dios no pidiera nada, estos versos no existieran. Porque lo más fácil siempre lo queremos. Ya Jesús pagó en la cruz. Yo ya reconocí que soy pecador. Si reconozco una que otra, no digo que no digo que soy santo, pero pues si ya sabe cómo soy, ¿ya? ¿A qué me invita? ¿No? Entonces, reconozco una que otra, Dios, y ya sabes cómo soy. Aquí estoy. Si quieres, así, sin cambiar nada, no. Dios no trabaja así. Dios siempre nos va a empujar hacia adelante y nos va a pedir que cambiemos, que nos transformemos, que crezcamos. Todo crecimiento trae un esfuerzo y se requiere de valentía. Cuando llegan hasta Juan, ese es el eslabón, ese es el puente que nos une con el reino. Los fariseos, fíjense bien, sabían que todo estaba escrito en la ley de los profetas. Había sido escrito por ellos, por los profetas. Miren, segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda la escritura, toda la palabra, todo lo que usted tiene ahí en su mano, ese llamado Biblia, es una profecía. Todo. ¿Qué quiere decir entonces que fueron hasta Juan y los profetas? Juan también era un profeta. Los judíos sabían y habían recibido a Juan, pero los fariseos no le recibieron bien. ¿Por qué creen que no le recibieron bien? Mateo 3, 7 y 8. Mateo 3, 7 y 8. Miren. Mateo 3, léanlo conmigo, pero léanlo fuerte. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿qué les decía? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A ver,
Será por eso que no lo recibían bien acá, porque le decía generación de víboras, ¿verdad? No más que ahorita nosotros en nuestro estado terrenal decimos víboras. Pensamos, ¿qué pensamos? Cizañoso, ¿no? Decir cosas de más porque hay que le sacar la lengua, venenoso, no sé, cosas de esas, ¿no? Pero en realidad, ¿cuándo estaba diciendo de eso? ¿Cuándo es lo que estaba diciendo ahí? Generación, habla de la genética del maligno. Generación. ¿Quién fue la que engañó al principio a la mujer? Pues por eso habla de esa genética del principio. Siguiente verso. Hacer, ¿qué hacer? Frutos dignos de repetir. Juan los bautizaba, pero les decía que generación de víboras. Entonces, Juan está obedeciendo. El problema es que ellos, como lo recibían, como no lo recibían, no lo hacían. ¿Usted cree que en nosotros hay genética maligna todavía? Y si una vez el pastor se le sale y nos dice, hola, generación, vamos a quedar solo aquí, ¿eh? Ya no regresamos. Cuando Jesús enseña que la ley del profeta Bruno hasta Juan está diciendo que entiendan, es una continuidad. No podemos quedarnos en leyes y profetas. Tenemos que pasar el eslabón del puente, irnos en arrepentimiento para entrar al reino. Tienes que pasar el Jordán, pues. Si quieres entrar a la tierra prometida, tienes que pasar el Jordán. ¿Cuándo miraste que el pueblo se regresó del Jordán? No. Tuvo que seguir a poseer lo que el Padre un día le dijo. ¿Cierto o no? Tuvo que poseerlo. Si el Padre te está invitando a ser parte de la promesa, si el Padre te está diciendo, hay una promesa, hay una heredad, yo sé que tu entendimiento dices, ya sé yo, pastor, eso. Pues sí, lo sabes. El asunto es hacerlo. Porque de nada sirve saber algo y no hacerlo. ¿Cierto o no? De nada más servir. Va a venir el Señor. Yo me acuerdo que el pastor ahí enseñaba que yo también era del reino. Pues sí eras. Y lo hacías. Te comportabas. Tenías la genética del reino. Cambiaste la genética. Y viene el Señor ahí. Nomás le miré los zapatitos negros ahí, un saco cuadradas y la chamba que traía. Tirado. Ya no lo voy a ver. Te comportaste con la genética del reino. O seguiste solamente, no, pues sí, la ley dice los profetas. Mire, cuando habla del reino, está hablando de esa eternidad que Él nos quiere dar. El reino de los cielos, quiere decir Jesús, se ha acercado. ¿Sí o no? ¿Por qué le decía eso Jesús? Porque llega Jesús y encuentra un pueblo en tinieblas, viviendo solamente en la ley, escuchando, y todavía, ¿cierto o no? Hoy en día, ¿en qué se basan los judíos? Llegó el Hijo, a los suyos vino y los suyos. ¿Cuánta gente hay ahorita? No, es el pueblo judío, todavía, es el pueblo de Dios, es el pueblo judío, y es de aquí a allá. Pues la ley es otra cosa ya, ¿no? ¿Qué hacemos? Si tú ahorita hablas con un judío, no ve a Jesús como el Salvador. ¿Qué podemos hacer? Mire, Mateo 4, 16 y 17. El pueblo asentado en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué pasó? 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir,
¿Verdad que no dice, hey, ustedes ya saben ley y profetas, entonces el reino es de ustedes? ¿Verdad que no dice? Menciona Juan, ¿qué dice? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, métanse al eslabón, crucen el puente, vayan al Jordán, porque el reino de los cielos, ¿cómo está? Ahora, mira esto en tu vida. Cada vez que tú conoces un pecado que hay en ti, que la Biblia te lo enseña, te lo da a conocer, y vas a esa área llamada arrepentimiento en tu vida, en donde estás batallando, y empiezas a caminar con esfuerzo y valentía a ver un cambio, ¿qué crees que está llegando en tu vida? Reino de los cielos. Porque el reino de los cielos cada vez va a estar más cerca en tu vida. Entonces vas a ir heredando vida eterna. Vas a ser en lugar parte de la promesa, de la heredad. Si lo comprendes, no ofender para no hacer. Jesús siempre nos va a empujar hacia la luz, aunque se burlen de nosotros. Ay, ahora sí el aleluya, ya no quiere hacer esto porque dice que es pecado. Si yo me acuerdo que antes el final el codito bien sabroso aquí. Ahora sí el aleluya, ya no quiere decir groserías. Yo me acuerdo que se aventaban unas palabronas como de 4 kilos de chorizo. Es que entendió que hay que ir al arrepentimiento y que tiene que trabajar en esa vida y que tiene que crecer y tiene que desarrollarse. O sea, tiene que dejar de ser niño para llegar a ser un joven espiritual. Porque el joven vence al maligno, vence su propia carne primero, sus deseos carnales, lo que lo domina, con lo que batalla. ¿Cuántos estamos batallando en esa área? Bueno, poquito reconocer. Espero que seguimos saliendo de aquí. Necesitamos vencer. Dejar de ser niños. ¿Ok? Y deseos carnales no solamente se trata de. Mire, deseos carnales abarca con carácter, comportamiento, actitudes, formas de pensar. Lucas 16, 17. Lucas 16, 17. Léalo conmigo. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre. ¿Que se qué? Mire, frustre quiere decir que caiga. Es más fácil. ¿Qué es una tilde? Una coma, un acento, ¿cierto o no? Es más fácil que pase el cielo y la tierra que un puntito o una coma no se cumpla. Algo tan pequeñito. Así ve el Señor lo que tú le estamos batallando, con pequeñezas. Comportamientos, pequeñezas. Actitudes, pequeñezas. Si realmente pones en práctica la Biblia, la enseñanza, esas serán pequeñezas. ¿Cierto o no? A ver, regrésate a los años más pequeños que tiene tu niño y ve su comportamiento. ¿Para ti qué son? Pequeñezas. ¿Sí o no? Papá, mamá, mira. ¿Cómo se llaman? Pequeñezas. Tildes, comas, puntos. Pero si haces la ley, si haces la palabra, si haces lo enseñado, entonces es fácil pasar al cielo, pasar al reino. Pero por una pequeñez es fácil no entrar al reino.
pequeñez, lo vas a tomar como estilo de vida y comportamiento y lo vas a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. A tal grado que te puede dejar fuera del reino. Jesús le dice a los fariseos, porque la ley y los profetas no lo es todo, son parte de todo. La ley y los profetas te llevan a la otra parte faltante. Si ustedes no cumplen la ley, no cumplen la profecía, mucho menos van a cumplir el resto. Todo lo que dijeron los profetas se cumplió. Es más, mire, hoy en día hay una profecía en el libro de Daniel de las 70 semanas. ¿Cierto o no? Todo el mundo está esperando, ya se va a cumplir las 70 semanas. Ya viene el Cristo. Estamos ya a la puerta del plan. Si realmente entendiéramos las 70 semanas, usted va a decir, ah, caray, ¿en qué día vamos? ¿Cuántos días tiene la semana? Bueno, no voy a meter mucho en ese tema porque me voy a desviar. Pero muchos se dejan guiar por profecías que no las comprenden y no las entienden. En realidad lo que el Señor quiere es añadirnos entendimiento, llevarnos mucho más enfrente. El Señor siempre está mostrando cómo actúa un gran maestro al llevarnos a esforzarnos siempre hacia adelante, hacia adelante. Pastor, estoy batallando con esto, la palabra dice esto, pon en práctica y vas a ir hacia adelante. Ya tienes una semana de ayuno. ¿A poco no sientes el cuerpo más ligero? Sí. ¿A poco no te sientes más relajado? ¿Batallas? Sí, pero más relajado. ¿Cómo vas? Hacia adelante. Sigue metiendo ahí gorditas, sigue metiendo ahí chicharrón, sigue metiendo azúcar, bebidas energéticas. Y verás cómo te vuelves a sentir pesado, sin esfuerzo, sin energía, estancado en lo mismo. El buen maestro siempre nos va a llevar a esforzarnos. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia en la carrera que tenemos hacia adelante. Hacia adelante. ¿Y a qué se refiere esa nube de testigos? A todos esos que están en el capítulo 11, que no tuvieron este libro llamado Biblia que tú y yo tenemos. Ellos son testigos. ¿Por qué nube? Porque están en el cielo. Y ellos llegaron sin la Biblia, pero se esforzaron y fueron hacia adelante, ¿no? Si vamos a empezar este año a correr hacia adelante, se requiere de esfuerzo y valentía. La pastora comentó hace rato lo que nos enseñaba. Ya no le prometas a Dios cosas, cumple primero lo que prometiste. Cumple. No le sigas prometiendo más cosas, no te enredes con los hechos de tu boca. Mejor cumple lo que prometiste. El año pasado le cumpliste, no, tengo otro año más para pagarle esa promesa. Y listo. ¿Se me comprende? Porque si no voy a estar como el borrachito que el 10 de mayo. Ahora sí, ya voy a caminar. Y viene el siguiente de la mañana. No dijiste que ya es la última. Y nos vamos. No sé, ya me suena una canción que es así, dice. Y así cada año. Dando promesas que nunca se van a cumplir. Si piensas este año correr la carrera hacia adelante y si estás aquí, creo que no es porque lo estás pensando. Creo que porque ya te cansaste de seguir igual. Te vuelvo a decir, no estoy hablando de cosas fáciles. Estoy hablando de esfuerzo y valentía.
estoy hablando que se requiere hacer algo en nosotros, en tu vida. Ya no le eches la culpa al lado ni del frente. Sé valiente contigo mismo. Sé valiente con tus propios mandatos que tienes en tu vida. Cúmplele a Dios lo que le prometiste. Ve hacia la tierra prometida, ve a la promesa. No estoy diciendo que va a ser fácil. Estoy diciendo que si te esfuerzas, lo vas a lograr. Si eres valiente, lo vas a cumplir. ¿Cuánto lo comprende? Si usted no entiende, no ofrenda de palmas al Señor. Necesitamos irnos despojando de todo ese peso, de toda esa sociedad que venimos cargando. El esfuerzo se requiere para entrar en el reino. Una de las cosas de la que va a haber esfuerzo o fuerza en nuestra vida es la estatura de un joven. Porque en los jóvenes hay fuerza, ¿cierto o no? Mire, Proverbios 20:29. Proverbios 20:29. ¿Qué dice? La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces, la gloria de los jóvenes es el joven siempre está empujando hacia adelante, siempre va hacia adelante. Juega de carreritas a tu muchachito, a veces no empiezan a tronar las rodillas. Ay, ahora un poquito déjame agarrar aire. Apúrate. Ya. Si apenas llevamos media vuelta. ¿Y cuántas querías? Pues unas dos, aunque sea. Viene aquí, trae fuerza. En la vida espiritual es lo mismo. Si tú creces, avanzas, te desarrollas, vas a ir hacia adelante, a luchar, a crecer, a avanzar a la vida, a la eternidad. Si te quedas como niño, ¿qué fuerza puedes tener? Ninguna. Pero como joven sí. He comentado la otra vez a un muchacho aquí, joven, alto, grandote, fuerte, guapo, que tiene su hija y mano una. Le decía, escuché que la fuerza de los hombres y la madurez empieza de los 40 a los 50. Porque el hombre de los 40 a los 50 ya no es maduro y todavía le quedan 10 años de fuerza. De los 50 en adelante, ya, echamos todo fuera. Y lo que tenemos guardado ahí. Pero de los 40 a los 50 el hombre tiene mucha fuerza todavía para seguir creciendo en el reino. Tiene fuerza para mover, tiene fuerza para avanzar. Aproveche usted, hermano, la enseñanza. Que este año el Señor le haga crecer. Que este año el Señor le lleve a un mayor crecimiento hasta llegar a la hermosura de la vejez. ¿Se acuerda de quién se le dijo que era el más hermoso de todos? David lo menciona. Tú eres el más hermoso. La grasa se derramó en tus labios. La hermosura de la vida tiene que ver con la sabiduría. Y la hermosura de los ancianos, si vas a crecer y vas a desarrollarte con fuerza, ¿a poco crees que el Padre no te va a dar ni sabiduría? Vejez, madurez, con la sabiduría. Pero no te puedes quedar los 50 años cronológico como inmaduro, como niño. Ya te viera yo a los 55 peleando por el control del videojuego contigo. No, sigo yo. No, yo. No, pues cómo. ¿Ya? Pareciera, ¿cierto o no? Tú y yo conocemos gente adulta que pareciera que tiene un comportamiento de niño y pareciera que la edad regresa
a los 60, 70, ¿verdad? Porque los que escuchamos hablar y no quiero comer esto, ándale hermano, toma los platos. No quiero, no me gusta. Como niño chiquito, parece que se regresó a su infancia. ¿Por qué cree? Porque nunca creció, nunca maduró, nunca avanzó. Se quedó estancado en lo mismo. Y yo he conocido gente adulta con la sabiduría de Dios que no tiene ese comportamiento de yo una cosa no quiero terminar así. Yo quiero ir hacia adelante, yo quiero crecer, yo quiero avanzar. Batallar con una persona 60, 70 años, berrinchudo, comportamiento de niño, es muy difícil. Ahorita que usted tiene fuerza, crezca, avance, vaya y conquiste la promesa. Entonces usted es parte de la heredad. Y si usted es parte de la heredad, ¿qué cree que va a hacer su genética? Parte de la heredad. Porque ¿a quién se le dio la promesa? Ahora. Vamos a orar. ¿Realmente quieres morir a eso? He dejado mis deseos, mis anhelos por tu reino. Quiero darte una ofrenda agradable a ti, Señor. He dejado mis deseos, mis Si realmente anhelos quieres morir a eso, por tu reino. ahí lo estás Quiero diciendo. darte una ofrenda agradable a ti, Señor. Ya no te encuentras, dile Señor, yo estoy cansado de eso. Quiero avanzar, quiero crecer, y quiero desarrollar, Señor, en tu sabiduría, en tu enseñanza. El que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Rindo mi vida, lo dejo todo, es por amor que rasgo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy, tómame, Señor. Allá donde estás, mi hermano. Exactamente, nadie lo puede ver, solamente Él. La intención de tu corazón la está viendo ahorita. Ahorita estás viendo si eres indiferente al mensaje. Ahorita estás viendo si estás pendiente en otras cosas en tu mente, aún en tus actitudes. Él está viendo. Ahorita está viendo Él en tu corazón. Si realmente quieres cambiar, si hay algo que no podemos engañar, es el Padre. Él lo conoce todo. Es tiempo de que salgas de las tinieblas. Ahora mismo estás con tus propias palabras.
debería estar orando. Desde que está enfermo hasta el que está atrás debería estar poniéndose a cuentas con él y decir, Señor, este año quiero pagarte lo que te prometí. Quiero cumplirte, Padre Celestial, lo que te prometí un día. Quiero ser parte de la heredad. Quiero cruzar, Señor, el Jordán. Quiero crecer, quiero desarrollarme. Quiero que añada, Señor, más y más entendimiento en mi vida. Este día, Señor, me lleves a este año, Padre Celestial, un crecimiento. Estoy cansada de batallar con lo mismo, actitudes, comportamientos, indiferencia. Estoy cansada, Padre Celestial, de costumbres que no te agradan, de pecados, Señor, que he cometido y que en lo oculto, Señor, están ahí y no lo quiero confesar. Perdóname, Señor. Estoy haciendo un ayuno, Padre Celestial, según yo para dejar la carne y me estoy engañando a mí mismo, a mí misma. Cuando lo que tú quieres es trabajar en mi carne. Perdóname, Señor. Hazme entender, Señor. Sácame del engaño, Padre. Ahora ahí no estás. No tienes el saco roto lo que el Padre te está hablando, mi amado. No tienes el saco roto, que no sea un año más de niño, de inmaduro, que sea un año más de joven, de buscar la sabiduría y de crecimiento espiritual. Sigue orando, ahí estás. Señor, tú conoces las intenciones de nuestro corazón. Tú sabes lo que hay en nuestra vida, Padre. Y hoy en esta mañana, Señor, hay corazones dispuestos, Padre, y quieren buscar, Señor, un crecimiento este año. Y quieren desarrollar su vida, Señor, que quieren avanzar, que ya quieren salir de donde se encuentran, Señor. En angustia, en desesperación, en depresión, en miedos, en temores, en comportamientos, en actitudes, cosas que no permiten, Señor, avanzar, crecer. Cuando tu palabra nos enseña, Señor, que tú siempre nos quieres llevar adelante, hay corazones dispuestos, Padre, que quieren hacerlo. Haznos entender, Señor. Haznos entender la importancia, Señor, de avanzar, la importancia de crecer. Y es tiempo, Señor, de que dejemos de echarle la culpa al otro, que soy yo, que es mi carne, que soy yo, que es mi soberbia, que soy yo, el ego, mi altivez, mis mandamientos, mi propia opinión, que tú quieres trabajar conmigo, Señor. Que no quiero ser oidor, sino hacedor de tu palabra. Yo no quiero ser oidor, sino un hacedor de tu palabra, Señor. Sí, dile. Que quiero ser un hacedor, quiero crecer, quiero avanzar. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, que sea toda la gloria y toda la honra. Gracias por este mensaje, Señor, que ha dado frutos dignos de arrepentimiento en los corazones dispuestos. En el nombre de Jesús, Padre, que sea toda la gloria y toda la honra. Los siglos de los siglos. Que el Señor me le bendiga. Nos vemos mañana a las 6:30 de la meditación. Vaya y ponga en práctica lo enseñado, mi hermano. Salga diferente. Amén. Dios me le bendiga.